¿no? Las jubilaciones ahora están atadas al IPC. Esto hay que contarlo porque normalmente no sabemos bien qué pasa con las Claro, jubilaciones. por Como que eso. todos nos indignamos, pero no sabemos los valores. Las jubilaciones ahora están atadas al IPC. O sea, aumentan según el último dato de inflación. Y eso en principio dirías, uy, qué bien. Tipo, aumentan por la inflación, están indexadas, no hay ningún problema. Bueno, el problema es que las jubilaciones perdieron mucho en el proceso inflacionario de diciembre-enero, que fue 25-20%, y que ese porcentaje nunca lo recuperaron. Además de que las jubilaciones siempre son como la variable de ajuste, porque es una porción muy grande el gasto del Estado. O sea, de los componentes del gasto, el gasto de seguridad social es el gasto más fuerte. Entonces, también es cierto que siempre se ajustan a las jubilaciones y siempre los cambios de fórmula se comen un pedazo de esa jubilación. Eso sucedió en el macrismo, sucedió con Alberto, sucedió ahora. Lo de ahora, primero que ya viene de pisos muy bajos y segundo que fue una inflación muy alta, efectivamente, la de diciembre, enero, y creo que febrero también se lo comieron. Entonces, la inflación quedó muy atrás y quedó tan atrás que se compensa con un bono, que es un bono de 70 lucas. Ese bono de 70 lucas es de 70 lucas desde marzo, abril. Entonces, es un bono que viene perdiendo en términos reales y hace que la jubilación mínima sea de 300 lucas. No es de 300 lucas, pero con el bono queda en 300 lucas y pico. Menos, son 285, 289. Pero en septiembre, Claro, con la actualización, por el sí. aumento del coso, llegaban a ir raspando a las Claro, 300 lucas. Entonces, primero que yo te digo, 300 lucas por mes, un jubilado, si no te sensibiliza, sos un poco forro. Pero imagínate que, además, el consumo de un jubilado es más caro que el consumo de una persona. ¿Por qué? Porque tiene que comprar medicamentos, algunos se los garantizaba el PAMI, ahora no se los garantiza más. O sea, antes se los daba el PAMI con cobertura del 100%, ahora no. O sea, no solo te bajan en términos relativos, sino que además te hacen más caro el vivir. Y te aumentan las tarifas. Te aumentan las tarifas, si tenés que pagar un alquiler estás al horno. Todas las situaciones que vivimos nosotros, pero nosotros compensamos teniendo más trabajos y ellos son personas que de repente tienen 70 años. Entonces, hoy funciona como dice Cande, las jubilaciones están atadas al IPC de un par no sé si al final quedó de 2 meses o el mes anterior, por ese empalme en las jubilaciones, lo habían estado discutiendo en un momento, a Milei le chupó todo un huevo, hizo una reforma por decreto, ¿no? Que era algo que tampoco, que ya no se hacía más. Pero la cuestión es que lo que pasó fue que en ese empalme hubo una pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones por la inflación de enero, que la inflación había dado 20,6 creo, y ellos le recompusieron por un 12. Entonces en el medio quedó 8, que sería lo que tendrían que recomponer ahora por lo que votaron en el Senado. Eso sería a partir de abril. Además, o sea, ese era uno de los ítems. Después habían otros dos, que era básicamente uno que establecía que la jubilación mínima no podía quedar por abajo de 1,09 canastas básicas totales para un adulto, porque por esto que decía Cande, se supone que la canasta básica para los mayores es un poco mayor, y eso daba que las jubilaciones, por ejemplo, para el mes pasado no podía ser menor a 315.000 pesos. Y después, el último ítem era que de a 6 meses, que arrancaba en marzo, cada 6 meses tenían que chequear si el RIPTE, que es el índice de salarios formales, subía, quedaba por encima del IPC, o sea, había una recomposición salarial. La mitad de esa recomposición, o de esa diferencia entre el RIPTE y el IPC, se la tenían que dar a los jubilados, que era también un monto relativamente menor. O sea, la diferencia, si uno cuenta, por ejemplo, yo he hecho la cuenta con el mes anterior, que cobraban 285 lucas, si tuviesen que haber cobrado en el mes anterior los jubilados por ese 1,09 del RIPTE, de la canasta básica, tendrían que haber cobrado 315 lucas. O sea, era una diferencia de 30 lucas. Y si no cuenta el bono, sería una diferencia de 15 lucas, que es poco, ¿no? Para el poder adquisitivo de los jubilados. Pero después lo tenés a Milei, que dice que hacer ese aumento de 15 o 30 lucas por jubilado sería aumentar la deuda en 370.000 millones de dólares, o el 62% del PBI. Estoy harta de las cuentas falopa que hace nuestro presidente, porque además hubo un hilo muy bueno de Twitter que lo explicaba, porque yo ya ni me gasto en entenderlo, me parece un número falopa. Pero era como que hacía una proyección de todos los gastos previsionales de acá a continuo. A perpetuidad. Sí, a perpetuidad, literal, ¿eh? O sea, así de falopa es el número. Y además mantenía el PBI constante, o sea, que No, es tu una presidencia intrascendente, o sea, vamos a seguir estancados económicamente. Y una tasa de descuento del 5%, nadie sabe por qué.
¿Por qué harías una tasa de descuento del 5%? Porque Porque supongo es la que tasa de interés del tesoro de Estados Unidos. Claro, por eso. Es ridículo. Y además la va a bajar en 2 semanas. Pero sí, es terrible. O sea, Es un número muy falopa. ninguna parte de esa fórmula está bien. No. Y lo peor es que se le hizo a Sturzenegger, me parece, que es supuestamente el que más sabe. Va. Y además, hubo un día que dijo esto sería el 24% del PBI. Y al otro día dio otra entrevista y dijo, no, es el 62% del PBI. Antes le daba 240, después le dio 370. Sí, para mí el número más problemático, primero, a mí hay algo en el sentido común que no estoy dispuesta a abandonar, que es que si realmente tu modelo se desarma porque los jubilados ganan de mínima 300 lucas o 315.000 pesos, tu modelo es una mierda. O